Estamos estudiando y revisando algunos aspectos de la confusión carismática pentecostal, y en esta mañana vamos a terminar esta lección del Evangelio de la Prosperidad y vamos a ver otro tema acerca de los creyentes necesitan algo más. Es la pregunta que vamos a contestar en esta mañana. Y dentro del estudio del Evangelio de la Prosperidad, hemos estado evaluando algunas cosas de ellos a la luz de la palabra y hemos visto algunos de los problemas. La pregunta es: ¿cómo puede este Evangelio concordar con las Escrituras? ¿Recuerdan ustedes que hemos visto que esta enseñanza falsa altera o mutila el Evangelio de la gracia? ¿Cómo lo hace? Bueno, cuando escuchamos a cualquier persona hablar de la Biblia, la primera cosa que necesitamos ver en quién están enfocados en el mensaje. Cuando un predicador no menciona ni siquiera a Cristo y otras cosas son el énfasis de su predicación, mutila el Evangelio de la gracia. Nadie va al cielo porque es rico, nadie va al cielo porque es pecador tampoco. Y ayer, por ejemplo, un joven me decía: yo hago buenas cosas y creo que por las buenas cosas que hago, creo que el Señor me va a proteger. ¿Es verdad eso, hermano? No. Esto es lo que enseña en el Evangelio de la Prosperidad. Creen que son prosperados porque hacen cosas buenas. No es verdad eso. Entonces, cuando el predicador, su énfasis está en otras cosas y no en Jesucristo y no en la obra terminada del Señor Jesús, mutila al Evangelio y altera la esencia de ese sacrificio de Cristo. Otra cosa importante es, dentro de las preguntas que hemos estado viendo, esta pregunta: ¿cómo difiere la Escritura con estos maestros falsos sobre la muerte de Cristo? Hay mucha diferencia. Ellos ven la muerte de Cristo como el pasaporte para la prosperidad. Ahora pregunto: ¿están enfocados los que predican el Evangelio de la Prosperidad en la salvación de las personas? No. Ellos están enfocados en el dinero y la sanidad, sobre todo, y también en los dones espirituales. Y esto, algunos de ellos, por ejemplo, enfatizan la sanidad física a través de la redención de Cristo. ¿Es verdad que Cristo nos sanó físicamente en la muerte en la cruz del Calvario? No. No, la vez pasada discutimos que era así y no. Y sí, porque en el sentido de que este cuerpo, si el Señor viniera hoy, nos vamos con un cuerpo totalmente sanado de todo problema de pecado. ¿No es cierto? Este cuerpo inmortal, putrefacto, corrupto, se va a vestir de inmortalidad en el rapto o en la resurrección. Pero no es cierto de que si esto fuera verdad, que Cristo en la cruz nos sanó, entonces cada uno de nosotros no tendría problemas con las enfermedades. Pero nos enfermamos y muchos mueren de enfermedades. Pregunto: ¿Pablo murió con una enfermedad? Sí, y quizás no solo una, probablemente más, pero solo hay una que es exclusiva en la carta a los Corintios para sustentar de que un siervo fiel no necesariamente va a ser sano porque es fidedigno delante del Señor. No es verdad eso. Los del Evangelio de la Prosperidad sí enfatizan esto. Ahora, ¿el Evangelio de la Gracia promete sanidad física a través de la redención de Cristo? No. No es verdad esto. Cristo jamás ha prometido, no hay ningún pasaje donde Cristo haya prometido sanidad física en sus predicaciones. ¿Recuerdan ustedes cuando Él llegó a la orilla del mar y estaba Pedro y otra gente ahí, y el Señor llamó a Pedro y le dijo: Pedro, ven, ¿me puedo subir a tu barca? Y la gente le gritaba al Señor: enséñanos. Pero también el Señor quería mostrarle algo a Pedro. Y Pedro era un hombre tosco en este momento, pero hay evidencia por la cual Pedro tenía este aspecto de incredulidad en este tiempo. El Espíritu Santo no estaba morando en ellos.
no había venido todavía, a pesar de que tenían al Señor ahí. Y hay algunas cosas importantes que vamos a tocar ahora en cuanto a estos asuntos. Y aunque parezca un poco, digamos, contrastado, Dios nos garantiza sanidad física por medio de la muerte de Cristo, en el sentido de que vamos a ser transformados, vamos a estar como un cuerpo incorruptible en la presencia del Señor. Pero ahora probablemente usted y yo muramos con estas enfermedades. Ahora, ¿ese es el problema de la vida de los creyentes? No. El problema de que Dios no nos sane, a veces lo creamos nosotros, porque la Biblia nos advierte, nos anima, nos enseña que a pesar de las circunstancias que tengamos, debemos de seguir dependiendo del Señor y no amedrentarnos. Y por eso es que estos del Evangelio de la Prosperidad mutilan la gracia de Dios y mutilan el Evangelio. Ahora, número 2, esta enseñanza falsa falla en entender lo que es la fe. Y ya hemos estado estudiando mucho acerca de ello, pero ellos creen que la fe es una fuerza que debe ser activa. ¿Es verdad eso, hermano? ¿Es una fuerza la fe? No. La fe es algo natural y también hay fe como don. Es decir, en el tiempo de la transición de la iglesia, había muchos hermanos que tenían fe como un don, pero la fe la tenemos todos. ¿Pero qué es la fe? Nosotros no podríamos estar hablando de algo que no sabemos. ¿Qué es la fe, hermano? En un concepto práctico, en un concepto más entendible. Allá en Hebreos 11 se enseña qué es la fe. Pero ¿qué es la fe en sí? Es la seguridad en el Señor. Esa es la fe. Yo, no importa lo que me esté pasando, pero yo tengo seguridad que el Señor me sostiene. Yo tengo seguridad ¿cómo se llama? En lo que el Señor ha prometido. Tengo seguridad en lo que el Señor ha dicho en su palabra. Tengo seguridad en las promesas del Señor. Esa es fe. Confianza. Usted no puede confiar, no puede depender en alguien que no confía, en alguien que no conoce, en alguien que no entiende. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar un poco de la fe, ellos mutilan la gracia porque tratan de añadir algunos aspectos que no existen en la Biblia. Ahora, y hemos hablado acerca de la fe. Y la vez pasada, en el domingo pasado, estuvimos un poco discutiendo acerca de la fe. Gramaticalmente hablando, en el hebreo, cuando nosotros vemos la palabra creer, y por eso los testigos de Jehová dicen, tú tienes que ejercer fe. Y ellos predican un poco acerca de este Evangelio de la Prosperidad, en este punto de la fe. ¿Debo de ejercer fe sobre la fe? La respuesta es no. Yo solo tengo la fe. Tengo mi fe. No es el punto cuánta fe tengo, porque quiero mencionarles que hay mucha gente que dice esto. Aún aquí en la iglesia he escuchado yo algunos: hermana, usted necesita tener mucha fe para que sea sanada. ¿Es verdad eso? No, porque la sanidad es nuestra, no depende de cuánta fe tengo. Porque si fuera así, no creen que los impíos ellos tienen más fe que nosotros, creo yo. Tiene que nosotros a las 9 de la mañana nos cuesta venir al culto, y ellos a las 5 de la mañana ahí andan con un palo dándole adoración a las 5 de la mañana. Nos cuesta, y ellos muestran más fe que nosotros, pero están equivocados, porque no es el asunto de la fe, es el asunto del objeto de la fe. Y cuando hablamos del objeto de la fe, no estamos diciendo que Cristo es un objeto. Estamos diciendo que gramaticalmente el ser humano necesita alguien en quien depender y confiar. Y en este caso es nuestro Redentor, el Mesías. Ahora, en esto es que se mutila la gracia de Dios. En esto es que se falla en cuanto a la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo la Escritura difiere con esto? Bueno, el valor de la fe depende del objeto, no del sujeto. Yo soy sujeto. El objeto en este caso es el Señor. En Él es que debo de depender. Yo puedo estar dependiendo de otras cosas,
Algunos hermanos dependen de su negocio, por ejemplo, y por eso es que no están aquí. Están trabajando en sus negocios. Ellos tienen mucha fe en su negocio. No creen que el Señor puede prosperar ese negocio. El hermano Jorge les contó una historia que si nosotros no la creemos, entonces no creemos en Dios realmente. Somos creyentes solo de palabra. Y él les contó una historia, nos contó una historia la vez pasada acerca de una hermana que no quería venir a orar por no dejar su negocio porque tenía una deuda que pagar. Pero el Señor hizo prosperar mucho más esa deuda y pagó la deuda, le dio todavía aún más. Que a veces somos muy incrédulos también en la práctica como creyentes. Pero el asunto no es la fe, el asunto es en quién tengo puesta la fe. Ese es el punto. Ahora, esta enseñanza falsa en la práctica convierte a Dios en un siervo en vez de soberano. Pregunto, ¿cómo lo hacen? Dándole órdenes a Dios. Fíjense que aquí, inclusive yo creo, ojalá me equivoque, aquí he oído a algunos hermanos hacer algunos comentarios que se los he escuchado a Cash Luna yo. Y ojalá estén viendo y estén discerniendo realmente lo que Cash Luna, lo que Maldonado y otros, Benny Hinn y todos estos hablan, porque es muy peligroso. ¿Sabe? Al Señor no podemos darle órdenes nosotros. ¿O cuántos de ustedes creen que ustedes son patrones y el Señor es su siervo? Pero saben que, por ejemplo, ahora vamos un poco cerca aquí con Cash Luna. Cash Luna un día de esto le estaba diciendo a la gente, tiene una mega iglesia en Guatemala. ¿Sabes? Tengo algo poderoso que decirte. ¿Sabes qué? ¿Tú eres hijo de quién? Y como él es bien sutil para enseñar, le decía, ¿de quién eres hijo? Alguien le dijo, de Dios. No, Dios no es un nombre. ¿De quién eres hijo? De Jehová. Ah, y si tú eres hijo de Jehová, ¿qué eres tú? ¿Qué eres tú? Le decía a la gente. ¿Y saben? Hijo de Jehová. Ah, y los hijos de Jehová, ¿qué son? Te tengo algo poderoso que decirte. Tú eres Junior. Porque como también en la tradición, como le dice, por ejemplo, si yo me llamo Luis y tengo un hijo y le pongo Luis, este se llama Junior, Luis Junior. Pero cuando dice esto, ¿qué está diciendo él? Que este Junior es un Dios. Es un Dios. Y como Dios, reclama lo que, ¿sabes qué? Reclámale al Señor, hermano. Estos son tan malcriados que se han atrevido que como siervos bajen al Señor del trono y le reclamen algo que ellos no tienen potestad de hacerlo. Fíjense que le dan órdenes a Dios para que haga ciertas cosas. Hay otro hombre, Kenneth Copeland, dice esto: no le pidas nada a Dios, ordénale que lo haga. Lo dijo en una predicación. Yo estoy viendo toda esta gente, ¿saben por qué? Estamos enseñando esto. Y ustedes deben de tener cuidado cuando van a pedir al Señor. Porque muchas veces oramos al Señor, pero estamos pidiendo mal. Y por eso Santiago dice, ustedes piden mal. ¿Y por qué dice Santiago que pedimos mal? Porque a veces lo que pedimos es ¿para qué? Para satisfacer nuestra carne. ¿Cuántos están pidiendo ministerios? Y los que ya lo tienen, ¿cuántos están pidiendo servir correctamente en los ministerios? Vea que casi no oímos. Aquí en el culto de oración oramos nosotros por todas estas cosas. Esto es importante, pero nunca venimos a decirle al Señor y a torcer el brazo: oye, ¿sabes qué? Somos Junior, hazlo. Te ordenamos que nos cumpla lo que queremos. Ellos lo hacen. Ahora, ¿qué es lo malo con la autoridad del creyente? ¿Tiene autoridad el creyente, hermano? Claro que sí, pero una autoridad delegada. No es la sobrenaturalidad de la autoridad. Es decir, el único soberano, el que tiene toda la potestad, es el Señor, no nosotros. Ahora, yo quiero
quiero hacer una pregunta. Si nosotros evaluamos estas cosas a la luz de la palabra, y vamos a ver algunos versículos acerca de esto, la pregunta es, ¿qué somos nosotros delante del Señor? Siervos. Ahora, un siervo puede declarar, reclamar algo a su amo, pero ni siquiera en nuestra vida laboral se puede hacer esto. Podemos pedir misericordia al Señor, eso sí podemos, pero porque entendemos que no merecemos absolutamente nada. Pero el problema es que somos siervos, no somos soberanos nosotros. La autoridad del creyente para darle órdenes a Dios no es una enseñanza bíblica, no existe. Fíjense que ni Moisés, ni Aarón, ni por ejemplo Isaías, Jeremías, ningún siervo en el Antiguo Testamento vemos dándole órdenes a Dios. No hay nadie en la Biblia. Encontramos por ejemplo a David. ¿Qué está haciendo David en los Salmos? Los que nos han estado siguiendo en los estudios, ¿qué está haciendo David? Pidiendo misericordia. Pidiendo misericordia. Es lo que necesitamos buscar nosotros. No hay tampoco una prescripción en el Nuevo Testamento acerca de ordenarle algo a Dios. No he encontrado ahí un versículo donde haya algo de esto. Sí hay prescripciones de orar, de buscar al Señor, de tener comunión con Él. Sí, esto sí. Pero de ordenarle, en ningún pasaje de la Biblia existe esto. Estas son precisamente enseñanzas que mutilan, que minimizan la gracia del Señor. Ahora, la pregunta es, si hemos sido salvos sin merecerlo, ¿cuánto más podemos acercarnos al Señor ordenándole? No podríamos. No podríamos. Número 4, esta enseñanza falsa socava o desmejora la de la Escritura y su inspiración divina. Fíjense que desmejora la de la Escritura y su inspiración divina. Si les preguntáramos si creen que la Biblia es la palabra de Dios a estos pentecostales que enseñan el Evangelio de la prosperidad, ¿saben qué dirían? Si les preguntamos, ¿es la Biblia la palabra de Dios? ¿Qué creen ustedes que dirían? Que sí. Ellos dicen que sí. ¿En dónde está el problema entonces? El problema no es la palabra del Señor, el problema es su práctica. Y esto, ahora pregunto, ¿puede pasarnos a nosotros también esto, hermano? Sí, muchos de nosotros aquí hemos estado insistiendo, los tres que predicamos aquí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Algunas cosas se pueden volver costumbre. Y esto daña, hermano, al final, quiero decir esto, a quien le daña es al creyente mismo esta situación. Nosotros decimos lo que la palabra enseña. Ahora, el que debe de determinar o ser obediente al Señor o no es cada creyente. La autoridad de Dios está dada por la palabra, pero es lo mismo con nosotros. Yo solo estoy poniendo un ejemplo. ¿Cuánto hemos venido acarreando acerca de los bautismos? Qué bueno que muchos ya tomaron esas decisiones. Se ha venido acarreando con el asunto de la comunión. Algunos ya están haciéndolo. No es un asunto de ustedes con nosotros, es un asunto de ustedes con el Señor. Este es el punto. Y por eso es que a veces desmejoramos aún nosotros, siendo creyentes, siendo salvos por gracia, entendiendo la gracia de Dios, y aún nosotros minimizamos su autoridad. Yo les pregunto a ustedes, ¿es la palabra de Dios tiene la autoridad máxima? Ustedes me van a decir que sí. Entonces, ¿por qué no la obedecemos? ¿Por qué? Pues, si la iglesia obedeciera esta autoridad de la palabra, no estaría lleno este templo ahora. Pero a algunos no les importa. Y con otras palabras se los decimos, no sean domingueros, vengan el miércoles, está el viernes, está el sábado. Son 4 servicios en la semana. Solo son 5 horas a la semana, hermano. 5 horitas. Pero ven,
Podemos estar fanfarroneando y hablando de los del evangelio de la prosperidad, pero aún nosotros caemos en este error también. Aún nosotros. Ahora, el Señor tendrá su trato con ustedes. Nuestra responsabilidad es decirlo, pero desmejorar la escritura es precisamente esto. Es no darle el valor que tiene. Es pensar, sí, la palabra, en la Biblia es la palabra de Dios, pero yo voy a hacer como yo quiero. Y algunos de nosotros somos así. Ahora, el asunto no es de que si la palabra del Señor tiene la autoridad. El asunto es mi práctica en relación a la autoridad de la palabra. Ese es el problema. Hay algunos que enseñan, y voy a mencionar algunas cosas. Por ejemplo, estaba viendo a Cash Luna un día de esto, y yo lo estoy siguiendo mucho porque necesito entender lo que estamos enseñando también. Yo no sé cuántos de ustedes lo ven, pero un día de estos estaba en un culto, se sentó en el atrio en unas gradas y empezó a llamar a sus músicos. De repente estaban uno por ahí fuera de control, riéndose a carcajadas en el culto. Y si nosotros vamos a la escritura y examinamos lo que la Biblia dice, hermano, ¿dónde se encuentra esta enseñanza de la risa santa? Yo diría que después de los mapas deberían de colocar. No existe. Pero lo enseña Cash Luna, lo enseña Benny Hinn, lo enseña Kenneth Copeland, lo enseña Maldonado. Todos ellos lo enseñan. Aún aquí cerquita, en las iglesias pentecostales que tenemos en Chapeltique, ya se oye hablar de este tipo de cosas. En Guatajiagua, una mujer se soltó a reírse y a reírse en la iglesia bautista de Guatajiagua. Y no solo eso hizo. Empezó a vomitar dentro de la iglesia y a hacer cosas perversas. Yo le pregunto, ¿en dónde han encontrado esa enseñanza de la palabra? ¿Pero la enseñan con autoridad? Sí. La gente lo cree que es algo inspirado del Espíritu Santo y por eso se vuelve una práctica dentro de la iglesia. Sí. Y aquí es donde necesitamos tener cuidado nosotros. Entonces, hay muchos que desmejoran esto y salen de mucho control, salen de control por mucho tiempo. Ahora, hay, por ejemplo, en Hechos capítulo 5:11, hay un pasaje, no lo tengo aquí, pero si quieren vamos y veámoslo. Hechos 5:11. Vean en Hechos 5:11, porque algunos usan este pasaje como pretexto. Hechos 5:11. Miren lo que dice el versículo 11. Y todos los de la iglesia y todos los que supieron estas cosas se llenaron de miedo. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Lo que han leído, ¿recuerdan ustedes que hizo Ananías y Zafira? Como hizo Bernabé, Bernabé no vendió todas sus pertenencias, vendió una parte y íntegra la entregó a la iglesia para que la repartieran. Vino Ananías y Zafira, hicieron lo mismo. Ahora, en primer lugar, cuando ya alguien está haciendo algo para ser popular dentro de la iglesia, es equivocado. Y esto lo trataron de hacer. Pero no solo hicieron eso. Fueron y vendieron la propiedad y dejaron una parte a ellos y le entregaron la otra a la iglesia. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Miren los versículo 8 en adelante. Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en el precio que han dicho? Ella contestó, sí, ese precio. Pedro les dijo, ¿por qué se pusieron ustedes de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Ahí vienen los que se llevaron a enterrar a tu esposo y ahora te van a llevar también a ti.
En ese mismo instante, Safira cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando entraron los jóvenes, la encontraron muerta y se la llevaron a enterrar al lado de su esposo. Y el versículo 11. Y todos los de la iglesia y todos los que supieron estas cosas se llenaron de miedo. ¿Por qué se llenaron de miedo? En primer lugar, por una práctica errónea. Hermano, todo lo que vemos en la televisión es Dios que está actuando. No necesariamente. ¿Quién estaba operando en Ananías y Zafira aquí? Muchas veces algunos de nosotros podemos aparentar hacer cosas que son buenas, pero realmente no lo son. Tengamos mucho cuidado con eso. Necesitamos tener cuidado, y no estoy metiendo miedo yo, pero solo que es importante ser íntegros delante del Señor. Ellos algún día van a tener su pago por hacer esto. Ellos, si siguen haciendo estas cosas, no necesariamente es porque el Espíritu Santo les toma. Fíjense, cuando alguien sale de control con la risa santa, el vómito santo, y aún se han inventado ahora hasta el ventoso santo. Sí, se ha hecho. Ustedes pueden decir, ¿y cómo es posible que en la iglesia? Sí, la iglesia está practicando esto. Un día vi a Luna que estaba haciendo un montón de cosas y había una mujer que le dijo, le gritó desde por ahí, le dijo, estás hablando mal. Y él fue y le dijo, la dejó humillada delante de todos. Tú es que no estás siendo controlada por el Espíritu. Y le quiso decir, los demonios te tienen controlado. Esto desmejora la Escritura, porque no encontramos en ninguna parte esta enseñanza acerca de la risa santa, el vómito santo, el ventoso santo y otras cosas que se han inventado en la iglesia carismática ahora y que salen de control. Pregunto, ¿el Espíritu Santo, hermano, da dominio propio al creyente o lo saca de control? Dominio. Un creyente que tiene dominio propio no va a hacer estas cosas dentro de la iglesia. Ahora, pero ¿lo venden a la gente todo esto? Sí, se lo venden. ¿Y hay gente que lo cree? Sí, hay gente que lo cree. Esperaría yo de que nosotros estemos muy alertas en cuanto a estas cosas. Número 5. Esta enseñanza falsa interpreta mal y aplica las promesas del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. No vamos a ver lo que vimos el domingo pasado, pero es bien importante, hermano, que muchos de los carismáticos hablan acerca de las bendiciones, pero no hablan de las maldiciones. Yo pregunto, hago una pregunta. ¿Hay alguna prescripción bíblica en el Nuevo Testamento para la iglesia acerca de las bendiciones físicas? No he encontrado ni un versículo yo que Dios nos haya prometido bendiciones físicas. No hay ningún versículo. Y los que hay en el Antiguo Testamento, ¿para quiénes son? En este Deuteronomio capítulo 28, las bendiciones que Dios dice ahí son exclusivas para el pueblo de Israel. Son físicas. Pero si andan conforme a la palabra del Señor, son bendecidos. Y si no, son maldecidos. Así de sencillo. Ahora, ¿a la iglesia se le ha otorgado bendiciones, hermano? Sí, sí. ¿Son bendiciones físicas? No, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Las bendiciones nuestras no son físicas, pero esta enseñanza falsa malentiende la relación de pecado y enfermedades. ¿Sabe qué? El hermano ve la columna la tiene mala por pecador. El hermano Luis está con un problema ahora de enfermedad porque es un cochino pecador. No es verdad eso. El resultado del pecado, hermano, las enfermedades que nosotros tenemos, del pecado, no de los pecados. Hay que entender esto, porque la gente cuando cree, y también no quiero hablar mal en este sentido. ¿Nuestros pecados traen consecuencias, hermano? Sí. Tampoco voy a ser negligente yo en decirle, pues dele con todo, hermano. Vaya a darle molote a tu cuerpo y haga lo que quiera. No, tampoco.
No estoy diciendo eso y lo digo por lo que nos ven por este medio en internet. Porque no estamos predicando el evangelio del libertinaje nosotros. Tampoco. Lo que estoy diciendo es que el pecado trajo consecuencias a nosotros, a la raza humana, a la tierra. Por ejemplo, la tierra está maldita hoy por hoy. La mujer hubiese parido sin dolor si no hubiera habido pecado en el huerto del Edén. Y el pecado trajo esta circunstancia para la mujer. Y hay muchas cosas que podríamos hablar de esto, pero no es cierto que nuestras enfermedades son resultado de los pecados. No siempre es así. A veces Dios lo usa como una prueba. A veces Dios lo permite para que crezcamos. A veces Dios nos lo usa para bien nuestro. Eso es lo que dice Romanos 8:28. Ahora, el problema no es la circunstancia, la enfermedad. El problema es cómo lo veo yo. ¿Lo estoy viendo con los ojos naturales o lo estoy viendo con una perspectiva bíblica? Y este es el punto importante. Ahora, algunas sugerencias prácticas acerca de esto. ¿Cómo debo responder a ellos entonces? Si hemos visto todas estas cosas, ¿cómo debemos de responder a los del Evangelio de la Prosperidad? Bueno, déjenme decirles algunas cosas. En primer lugar, usted debería responder a los engañadores a través de rechazar su enseñanza y no abrazarla, porque esto es peligroso. ¿Y cómo tenemos algunas citas bíblicas? Sí, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 al 22. Fíjense que en 2 de Timoteo, Pablo advierte, enseña a Timoteo algunas cosas importantes acerca de esto. En el versículo 15, Pablo va a enseñar algunas cosas importantes y que aquí me voy a detener un poco. Fíjense en el versículo 15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Quiero detenerme aquí en primer lugar. En primer lugar, necesitamos observar que Pablo está hablando a un pastor joven, por cierto, Timoteo. Ahora, ¿es exclusivo este mensaje solo para Timoteo? ¿O es también para nosotros? También para nosotros. Y ya vamos a ver por qué. Pero lo primero es procurar. ¿Qué es procurar? Hacer lo posible. Ahora, esto, hermano, de hacer lo posible es una decisión personal. Dios no le va a torcer el brazo a nadie de ustedes, ni a mí, para que yo haga esto. ¿Debo de tomar esa decisión? Yo, principalmente. Debo de hacerlo. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante por qué Dios quiere que lo hagamos. En primer lugar, necesitamos procurar o tomar esa decisión. En esta tengo una versión que es la latinoamericana, dice: haz todo lo posible por presentarse delante de Dios como un hombre de valor, comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Y me gusta esta versión porque hay algunas cosas interesantes aquí. Haz todo lo posible. Es decir, en todas las decisiones que necesitamos tomar, en primer lugar es presentarnos a Dios aprobado. Ahora pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos reprobados delante del Señor? Probablemente todos, incluyendo este servidor. Pero debemos de procurar presentarnos a Él, claro que sí, cada momento. Si no, entonces no estaríamos haciendo absolutamente nada en el ministerio. ¿Y sabe por qué? Mire cómo contrasta lo que enseñan los del Evangelio de la Prosperidad con lo que Pablo está enseñando a Timoteo. Era un pastor, tenía autoridad dentro de la iglesia, pero también Pablo le dice: tú necesitas tomar una decisión. Tú necesitas presentarte a Dios primero. Es decir, la primera dirección en la cual debo de pensar cuando voy a actuar en el ministerio es en la dirección vertical. Debo de presentarme ¿a quién? Dice el versículo: procura con diligencia presentarte ¿a quién? Es a Dios en primer lugar.
Hermanos, aquí es donde las motivaciones son importantes también. ¿Qué motiva a los del Evangelio de la Prosperidad? Muchos de ellos popularidad, dinero, estatus social, porque muchos de ellos son ricos hoy por hoy. Ahora, eso es lo que nos preocupa a nosotros. Miren en el versículo, dice el versículo, si ustedes se fijan, dice como obrero. ¿Y qué es un obrero? Pregunto. Es un siervo. Eso significa, ¿quién es el amo aquí? Dios es el amo. Nosotros solo somos obreros. No somos los dueños de Dios. No somos los dueños de la tierra. No somos los dueños del dinero. No somos los dueños de nada. Dios es el dueño de todo. Entonces, como siervo, yo debo de ubicarme correctamente. Y aquí entra lo que tiene que ver con la humildad. Si yo, por ejemplo, en el ministerio no estoy ubicado en este punto, entonces estoy equivocado. Somos siervos, hermano. Cada uno, el hermano Jorge, él es pastor, tiene la autoridad delegada por Dios, y por lo tanto, todos los que estamos abajo de su autoridad, debemos de darle respeto a él. Y yo he enseñado algunas veces esto. Fíjense, ¿qué dice por ejemplo Pablo a los romanos en cuanto a la autoridad delegada? ¿Quién ha puesto las autoridades? Cuando usted y yo estamos en contra de la autoridad delegada de Dios, ¿en contra de quién estamos? De Dios mismo. Ahora, aquí es muy importante meditar. Si yo soy siervo y tengo gente en autoridad, entonces debo de tener cuidado cuando actúo. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque somos obreros, somos siervos. Cada uno tiene su función, cada uno tiene su ministerio, cada uno tiene que funcionar a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. Por eso es que la dirección que Pablo apela a Timoteo es llevarlo en esa dirección vertical primero. Si yo no estoy funcionando aquí, lo demás va a ser solo algo externo nomás. Los hombres podemos ver las cosas externas, esas se pueden lograr ver, pero a mí como obrero debe de interesarme esa relación que tengo con el Señor, porque es a Él a quien le voy a entregar cuenta de lo que hay. Dios conoce todas nuestras motivaciones y esto es muy importante. Ahora, pero hay algo importante también aquí. Si usted ve en el versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Si no conocemos la verdad, ¿cómo vamos a enfrentar a la falsa enseñanza entonces? Si usted no conoce la verdad, ¿cómo va a contrastar la falsa enseñanza de la predicación del Evangelio de la Prosperidad con lo que la palabra enseña? ¿Y cómo va a presentarse como un obrero fiel si no conoce la verdad? Por eso es que Pablo apela a esto. Y fíjense en el versículo 16, miren lo que dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. En esta versión dice, evita palabrerías mundanas y vacías. Es decir, ¿cuáles son las palabras mundanas y vacías? No son malcriaderas, hermano. Porque a veces nosotros cuando hablamos de palabras mundanas y vacías, inmediatamente, como dice el hermano Bel, que a veces cuando pensamos en los pecados, pensamos solo en lo sexual, y no es cierto. Una mentira es mundana, hermano, y la podemos decir en la iglesia, claro que sí. Y los del Evangelio usan la mentira para tener sometida a la iglesia, claro que sí. Claro, de eso está hablando. De eso está hablando. Ahora, la pregunta es, ¿cuánta responsabilidad tengo yo por lo que voy a decir cuando voy a enseñar? Porque Pablo está hablando aquí de la enseñanza a Timoteo. Por eso Pablo apela, procura presentarte a Dios primero aprobado, para que no te avergüences. Fíjate, en el versículo dice, evita palabrerías mundanas y vacías. ¿Cuáles son esas palabrerías mundanas? Bueno, Kenneth Copeland le dice a la gente, ¿sabes qué? No le pidas a Dios, ordénale que haga tu milagro. Esas son palabrerías mundanas y vacías. Si nosotros viniéramos aquí, hermano,
les traigo aquí una bolsita ungida, hermanos, de agua, vale $20. Palabrería mundana y vacía. ¿Qué puede hacer esta agua realmente? Yo no sé por qué, y aún los creyentes caemos en este error. Miren que yo he tenido conflictos con una compañera que es creyente también. No le he permitido hacer, ya el año pasado no le permití que hiciera graduación de parvularia. Porque siempre, cuando hacía graduación de parvularia, ¿saben a dónde se iba a meter? A la iglesia católica. Y le dije yo, ¡qué barbaridad! Sos creyente, deberías de dar el ejemplo. Sí, pero es que como los padres me piden, es que aquí no mandan los padres. Y fíjense que el año antepasado pasó sobre mi autoridad y lo hizo, aguantó. Pero le dije yo, ninguno de los compañeros va a colaborarte. Si vos lo querés hacer, dale. Yo no te voy a colaborar. Y se va a meter ahí. Y está en la misa. Y se toma la foto con él. Palabrería. Eso hay que evitar. Solo para que me vean. Miren, la profesora de parvularia. Palabrería. He puesto dos ejemplos, si ustedes han fijado. Uno que es en la iglesia, que sucede desde el púlpito hacia los creyentes, y otro que es la práctica de los creyentes en su vida cotidiana. Esas son palabrerías mundanas y vacías, de las cuales habla Pablo. Entonces es muy importante. Por eso Pablo dice, pero mire, ¿cuál es la recomendación de Pablo? En el versículo 16, ¿qué dice Pablo que debemos de hacer? Miren, evita. ¿Cuántos de nosotros estamos evitando estas cosas? ¿Cuántos? Y si todos, hermanos, qué bueno. Si es así, estamos por buen camino. Vamos caminando. Pero fíjense que si ustedes fijan, hay una palabra bien importante aquí. Profanas. ¿Qué quiere decir la palabra profanar? El verbo profanar, ¿qué es? Porque a veces yo no quiero pasar solo estos versículos solo para, como quien dice, voy a salir del compromiso y ya. No, ¿qué quiere decir profanar? Ensuciar, contaminar. ¿Y de qué está hablando Pablo aquí? De la enseñanza. Cuando yo enseño mal y no enseño correctamente y a la gente le digo cosas que Dios nunca ha dicho, estoy contaminando, estoy difamando, estoy minimizando, estoy quitando la autoridad que Dios ha delegado. Y el resultado, al final del verso, dice que es la impiedad. Sí, ya lo íbamos a ver eso. Sí. Con mi esposa estábamos viendo, están saliendo varias cuestiones históricas de la Iglesia Católica. Sí. Y le daba risa como confesaban y le decían 20 ducados, confesaban 15 ducados, confesaban 30 ducados, y va a llenar un cofre, ¿verdad?, de dinero. Entonces, y le digo yo, ¿y qué dirán los católicos de esto, de la historia de eso? Y luego estaban peleando dos reyes católicos, y entonces los peregrinos se iban para donde aquel, y le dice el otro, los curas internacionales ahí, ¿y qué hacemos para quitar esto? Pongamos una reliquia para que se desvíen, y agarran el manto de Turín y lo ponen, pero no solo la pongamos, hagámosla que llore lágrimas de sangre para que haya un milagro. Entonces viene el otro y me recuerda, ya los peregrinos ya iban allá y no iban para acá. Entonces viene aquel bravo, contrata un ejército con el pico que estaba para que fuera a quemar el dolor. O sea, los sacerdotes y la iglesia, en ese sentido. Entonces, pero qué impiedad, la gente pobre sacándole el último dinero. O sea, el engaño, enriqueciéndome yo y la congregación en miseria. En miseria. Gente angustiada buscando trabajo y yo quitándole el último 5 que tiene. Gente enferma y lo que puede gastar en medicina, yo hago que me lo ponga en el altar. O sea, impiedad. Y de esas palabras profanas. Fíjense, hermanos, que a veces es bien importante. Yo a veces me detengo en algunas palabras porque es bien importante. Ojalá que nosotros no tengamos palabras profanas y vanas,
¿Saben por qué? Lo que decía el hermano, el resultado de todo esto, miren, ¿hacia dónde conduce a un creyente? A la intimidad. Dice, porque conducirán más y más. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa más y más? Que irá en aumento. Cuando yo soy practicante de palabrería que no tienen nada que ver con la autoridad bíblica, entonces, hermano, va a ir conduciéndome más. Y por eso creo yo creería de que muchos aquí, por eso no están en los estudios con obediencia a la autoridad de la palabra. ¿Saben por qué? Porque están muy llenos de todo este tipo de cosas, y lejos de guiarlos a la verdad, de guiarlos en una práctica sana, espiritualmente hablando, están alejándose un poco más. Y van de mal en peor, y van a ir creciendo. Fíjense, miren lo que dice el versículo 17. Miren, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Quiero detenerme un poco aquí. Su palabra carcomerá como gangrena. Pablo está hablando de los falsos maestros aquí. Pablo está hablando de los que predican en el púlpito. Pero también le puede suceder a cualquier creyente que tiene un falso entendimiento de estas cosas. Aquí la palabra gangrena en la Reina Valera no es muy clara, pero voy a leerles aquí. Y dice, y su enseñanza se extiende como un cáncer. Hermano, si ustedes no han visto, bueno, aquí en Sesori, cuando estuvimos atendiendo la iglesia de Sesori, hubo una hermanita que se levantó en contra de la autoridad del hermano Jorge, porque dijo ella, ya no quiero estar aquí, y se rebeló, pues. Y vi que yo creo que el principio de la destrucción de esa iglesia fue esta hermana. Y yo con autoridad lo puedo decir, porque arrastró a su familia. Unos salieron por los adventistas, otros salieron para la iglesia de Dios, y al final terminaron con el ministerio allá. Solo porque no la dejaban predicar a ella. Solo por eso. ¿Y dónde está que las mujeres pueden predicar en la Biblia? Pero esa falsa autoridad, a veces esa falsa enseñanza, quiere someter a otros a hacer cosas y destruye. Y son como un cáncer. No crean. ¿Por qué ustedes creen que las iglesias se dividen? Cuando una iglesia se dividiera por la sana doctrina, pues yo estaría muy de acuerdo. Pero ¿por qué se dividen las iglesias? Generalmente se dividen por el dinero. ¿De dónde? Eso va como un cáncer. Eso es profanar. Eso es profanar. Estaba leyendo aquí en el diccionario, dice, profanar significa no distinguir lo sagrado de lo profano. Tratar lo sagrado como si estuviera libre para el uso general. Correcto. Correcto. Fíjense que en el griego, lo que está diciendo el hermano Obed, esta palabra profanar es como hemos estado hablando un poco de la risa santa, el vómito santo, el ventoso santo, el hablar en lengua. Ya vamos a hablar un poco de esos temas más adelante, de muchas cosas que la gente cree que son buenas, pero lo que hace es contaminar el templo de Dios, profanarlo. Así es de que cuando yo hago algo que no es bíblico, que Dios no ha autorizado, y lo hago en la iglesia, estoy profanando. Así de sencillo. Y voy a ponerle otro ejemplo. ¿Creen ustedes que no es profana, hermano, el templo de Dios? Y no estoy hablando de estas cuatro paredes, aunque está el Señor aquí, hermano. Claro que sí. Y a veces nosotros, pero voy a hacerle otra pregunta. Usted es creyente y es salvo. ¿Qué tiene usted dentro de usted? ¿Y el Espíritu Santo es Dios? Ahora, cuando yo hago una cosa en contra de la voluntad de Dios, ¿qué estoy haciendo? Profanando el templo de Dios. Así de sencillo, porque a veces nosotros podemos estar diciendo cosas de los predicadores del Evangelio de la Prosperidad, y aún nosotros metidos en estos problemas también. Entonces debemos de hacer un equilibrio, creo yo, como creyentes. Por eso
Pablo está advirtiendo a Timoteo aquí. Y dice Pablo, va a conducir a que esto se vuelva como un cáncer. Es decir, puede infectar a otros estas cosas. Hermanos, yo no sé, probablemente ustedes no me crean. La noche tuve un sueño y vi cuando un hermano me suelta de directo, profanando el templo. Está con vanas palabrerías y quiere que los demás crean que lo que ella soñó, Dios se lo reveló y se lo dijo. A veces es porque nos comemos un par de pupusas en la noche y eso no una congestión y nos hace soñar tontera. Yo casi todos los días sueño, pero no significa que Dios me está revelando y la unción ha caído sobre mí. Y hermanos, el Señor me ha revelado que hoy debo de tomar la hija de la hermana. Esto sucede en otras iglesias, hermano. Aquí vino la hermanita de aquí de Gualamá a platicar con el hermano Jorge, quiero congregarme con ustedes. ¿Y por qué? Porque fíjense que el pastor llegó a decirme de que había soñado de que mi hija de 15 años debía de ser su mujer. Cerquita aquí en Gualamá. Mire qué chulada. Vanas, palabrerías y profanas. Hermano, estas cosas están. Pero es bien importante entender que esto puede crecer. Cuando la gente le da rienda suelta, se vuelve como un cáncer. Aquí dice gangrena. Dice, su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron. En primer lugar, alguien que empieza a hablar cosas que Dios jamás ha dicho, está desviado. Desviado. Y por eso necesitamos tener cuidado cuando vamos a enseñar. Necesitamos tener cuidado. Si es el evangelio de la gente, hermano, hay que darle el evangelio puro y no añadirle nada más, porque si no se profana también. Son vanas palabrerías. ¿Qué dice Pablo en Romanos 1, 16 y 17? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación, es el evangelio. Si yo le añado un poquito más al evangelio, ya no es el evangelio, son vanas palabrerías, hermano. Porque eso de carcomer que se va extendiendo. Así es. Pueden infectar de algunos hermanos de estas cosas que se ven en la televisión. Sí, por eso Pablo está advirtiendo. Los hermanos que esta santería. Yo tenía mi reserva para hablar de otro pastor o de hablar de otro elemento, pero aquí hay una base bíblica. Sí, claro. Hay una base bíblica con nombre y apellido que Pablo menciona los personajes y menciona el error doctrinal que están cometiendo, que es por lo que estamos haciendo estos estudios ahora, por internet. Están denunciando quién y en qué. Y como es una gangrena, y cómo se cura una gangrena a nivel mundial, cualquier persona sabe que una gangrena se cura cortando el miembro. Cortando. Sí. Fíjense que estos predicadores dicen, no toques al santo. Yo por eso no tengo temor de hablar de Cash Luna, de Benny Hinn, no tengo temor de hablar de Maldonado, de Dante Gebel, no tengo temor. Aquí están dos, y por eso, y hermano, debiéramos de tener temor nosotros a hablar de alguien de la iglesia también cuando está equivocado en algún punto de él. Yo soy uno de los que no tengo miedo a esto, y hay que aclararlo. El hermano B acaba de decir dos cosas que aquí están bien claras: el problema, el error de la falsa enseñanza y quiénes son. Entonces uno puede directamente denunciar quiénes son. Aquí, ¿cuál era el problema de Himeneo y Fileto? ¿Cuál era el problema? Miren el versículo. Miren. Se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Trastornan la fe de los creyentes cuando alguien enseña mal, hermano. Claro que sí. Hay que demandarle al creyente que está enseñando mal. Sí, claro que sí. Por eso, hermano, estamos hablando de la responsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades. Claro,
A veces cuando a uno le dicen las cosas, y puede ser el hermano Jorge, el hermano Bedo, yo, y decimos las cosas, probablemente no le guste, pero la verdad no la vamos a negociar, al menos yo no. Porque si no, mejor me voy de la iglesia. Así de sencillo. Si alguien quiere que le venga a contar cuentecitos de vieja y que le venga a lavar el oído y le diga, ay, cositas hermosas, perdónenme, pero Dios no me ha puesto a eso, porque yo debo de presentarme a Dios aprobado primero. Si yo no fuera siervo del Señor, entonces mejor me voy, así de sencillo. Y como dice el hermano Ver, le voy a dar rienda suelta al cuerpo y punto. Pero no, a mí me interesa la relación con el Señor. Y esa palabra aprobado significa con respecto a la doctrina. Sí, correcto. Ahí el punto es la sana doctrina, porque alguien puede decir, ustedes son santísimos. No. La aprobación es el mensaje. Si el mensaje es correcto y verdadero que se va a dar. Sí. Esa es la aprobación que debemos de procurar que Dios tenga con nosotros. Sí, de hecho le está hablando de la sana doctrina aquí, y nosotros debemos de ser leales con la doctrina. Ese es el punto aquí. No está en discusión, claro, si yo estoy diciendo disparates, pues entonces estoy en el mismo nivel de a lo que estamos hablando aquí. El asunto es la sana doctrina. La resurrección ya fue, hermano. La resurrección va a ser en el futuro. ¿Qué espera la iglesia? El rapto. ¿Y por qué algunos dicen que ya están en la tribulación? En el milenio otros. ¿Ven? ¿Ven? Y Dios, cuando alguien me dice que ya está en el milenio, ¿y a dónde está el rey que no lo veo? Y cuando me dice que está en la tribulación, ¿a dónde está el falso profeta y el anticristo predicando? ¿Dónde está? Entonces, ven, hay un asunto muy importante aquí que necesitamos entender. Y solo quiero terminar con estos 3 versículos más, porque aquí terminamos el estudio de este punto. Dice el versículo 19, pero el fundamento de Dios está. Esto me encanta, ¿saben por qué? En el versículo 19 dice, pero Dios ha puesto una base que permanece firme. ¿Cuál es esa base, hermano? ¿Cuál es la base que permanece firme? ¿Cuál es la base que permanece firme? Es Cristo. Por eso, hermano, nosotros necesitamos siempre, si ustedes se fijan, nosotros siempre estamos entregando el Evangelio. El enfoque de nuestra predicación es Cristo y no nuestra santidad, porque nosotros, igual que ustedes, somos pecadores. Cuando yo me presento a gente que no conozco, les digo, lo primero que les digo es mi nombre, y les digo, soy un pecador comprado por la sangre de Cristo. Porque yo igual tengo problemas con el pecado. No soy un santísimo como algunos creen. Ayer el hermano Jorge estaba diciendo que hay hermanos aquí en Chapeltí que inclusive si va con un pantalón jeans, una camisa sport, vaya a cambiarse, si no, no lo dejan entrar. Yo digo que si el Señor Jesucristo viniera a uno de los templos aquí, así como andaba vestido, no cumple el estándar de los seres humanos. Qué barbaridad. Un día de esto estaba viendo un video que me llamó la atención. Como hay un famoso y como aquí hay algunos deportistas que les encanta el Real Madrid y el Barcelona. El Cristiano Ronaldo, que de cristiano no tiene nada, pero es cristiano, de nombre, se vistió de otra persona, pues como ellos son famosos, ¿verdad? A nivel mundial, se vistió de un hombre viejo y llegó a una plaza de España y empezó a jugar con una pelota y a hacer piruetas, las mismas piruetas que hace Cristiano Ronaldo. Pero como era otro personaje, no le importaba. Solo un niño le tomó importancia al hombre, y cuando le tomó importancia, le quitó la ropa, le quitó la barba que se había puesto, y la gente se le acercó. Así son los santísimos también. Se basan por las apariencias y no por la integridad, no por la sencillez, no por la esencia de lo que es una persona.
Y esto es muy importante. Por eso dice, pero el fundamento de Dios está firme. Hermano, las cosas que Dios ha entregado son firmes y no cambian. Por lo tanto, si Dios ha prometido que usted tiene vida eterna, ¿cambia esto? Claro que no. Si ha prometido que el Espíritu Santo va a estar con nosotros todos los días hasta el fin, así será, porque Dios está firme. Si Dios ha prometido que usted tiene vida eterna, la tiene y no cambia. Si Dios ha prometido que usted y yo tendremos una morada en el cielo, Dios lo ha prometido y así es. Y si Dios ha prometido que vamos a estar con Él donde Él esté, entonces así será. No por lo que nosotros somos o por lo que nosotros hagamos, es porque Él está firme y no cambia. Versículo 20. Y miren, el versículo 19 dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra? Apartarnos. ¿Qué es iniquidad, hermano? ¿Qué es iniquidad? Todo aquello que está fuera de la voluntad de Dios. Todo aquello que está fuera de la voluntad de Dios. Por eso insistíamos nosotros, bautícense, tomen la cena del Señor, congréguense. Cuando un creyente allá en la casa piensa de que ahí voy a llegar al culto a las 10, está pensando en iniquidad, porque el hecho de que los seres humanos hayamos decidido un horario no significa que Dios nos lo apruebe. Y alguien puede, a lo mejor, aquí hubo una hermana que después de la iglesia por el horario. Iniquidades. Dice Pablo, aparte de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, y aquí quiero terminar, no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí está lo importante de este estudio. Hermano, si queremos ser correctos delante del Señor, la recomendación es apártese de iniquidad. Apártese. Y miren el Señor, quiero leerles aquí esta versión. Es verdad que en la iglesia, hermanos, hay vasos honrosos y hay vasos deshonrosos. Pablo lo dice y pone dos tipos pues el oro y la plata pues son puros, pero la madera y el barro, por ejemplo el barro en el tiempo de los judíos lo usaban para orinar, usos viles. Ahora, si nosotros meditamos esto, ¿qué somos nosotros? La pregunta es, ¿qué vaso estás haciendo tú? ¿De honra o deshonra? Y miren en el versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De las falsas enseñanzas. Si alguno se limpia de las falsas enseñanzas, entonces Pablo dice 4 cosas importantes. Dice, será instrumento ¿para qué? Para honra. ¿Cuántos quieren ser instrumentos para honra? No oí ningún amén. Hermano, no tengamos miedo. A veces por eso es que nos critican a los bautistas, porque ahí ni siquiera amén, ningún aleluya. ¿Es malo decir esto, hermano? No. Claro que la honra es para el Señor. Pero fíjese, ¿sabe por qué no nos gusta comprometer? Porque yo digo un aleluya, un amén, me estoy comprometiendo y yo no quiero eso. ¿Ven que Padre se evidencia mis motivaciones delante del Señor? Pero cada uno entregará su cuenta. Dice el versículo, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, será de edificación para otro y honrará al Señor. Y el versículo también dice, santificado. ¿Qué quiere decir la palabra santificado? Al hermano le he oído esta palabra, purificado. O consagrado, que es la palabra más correcta. ¿Y qué quiere decir la palabra consagrado? Es alguien que se dedica totalmente al ministerio,
que el Señor ha entregado. Por eso, hermano, que el hermano Jorge con libertad puede decir, cuando nosotros no cantamos en el coro bien, cada uno de nosotros sabe. Ahí están los micrófonos. Si yo no le tomo importancia al micrófono, si yo no echo de menos porque no quiero que me escuchen, algunos dicen, no, pero es que yo canto para el Señor. Sí, pero ¿cómo lo estoy haciendo? El cómo es importante. El cómo. Entonces hay una diferencia. Pero dedicado, consagrado. Y miren, el versículo dice, útil. ¿A quién? ¿Cuántos quieren ser útil al Señor? Este debe de ser, esto es lo que dijo Pablo allá, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Porque si lo haces, vas a ser útil para el Señor. Y termino diciendo, dispuesto para toda buena, hermano, las obras que yo quiero hacer, no, las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en él. Oremos. Padre, queremos darle gracias en esta hora por su misericordia.